Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy les traemos uno de los temas más interesantes sobre nuestro cuerpo, porque es algo que está en nuestras manos llevarlo a cabo o no. Nos referimos a una alimentación correcta, una dieta saludable. Esto nos protege de enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, inmunológicas, cerebromusculares y muchas otras más. Yo diría que según las etapas de la vida humana existen protocolos que nos ayudan a guiarnos y cuando nos convertimos en adultos son nuestros médicos y nutriólogos los que pueden ayudarnos a diseñar según nuestra condición y tipo de vida una dieta adecuada. Nuestra primera inquietud es definir la dieta adecuada y la segunda, cómo conseguirla. Ya sea para que la preparemos nosotros mismos o la compremos preparada en algún lugar. En este programa de hoy nos acompaña el chef Orlando Félix, una persona comprometida con la salud a partir de lo natural. El chef Orlando, como se le conoce, ha dedicado su vida a crear exquisiteces que sean saludables para personas con distintas condiciones de salud. Orlando fue en los años 70 un destacado deportista como manager del equipo San Lázaro de baloncesto. Quizás fue entonces cuando se concientizó de la importancia de la salud y la buena nutrición. Bueno, viendo su currículum, veo que él ha realizado muchísimos estudios. Vi que hizo en the International Culinary School of the Art of Institute of Tampa, en la Florida, que hizo otro sobre nutrición también en el Instituto Nacional de la Asociación de Health Professional en Nueva York. Además es licenciado en Administración de Empresas de APEC, entre otros estudios. Bueno, pero vamos a darle la bienvenida a Orlando Félix a nuestro programa Contexto. Bienvenido, Orlando. Gracias. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Con mucho gusto aquí, luego de una odisea para llegar, pero aquí estamos. Aquí estamos felizmente. Bueno, Orlando, cuando yo era bien jovencita, todavía estaba... yo diría que yo estaba como en séptimo y octavo. Yo era fanática del baloncesto y seguramente te vi de lejos en el Estadio Olímpico, ¿verdad? Sí, esos partidos legendarios de Naco y San Lázaro, ¿verdad? Sí, con Pepe Ronzón, Manolito Prince, Aldo Lechor y toda esa gente. Yo era quien dirigía, yo fui el primero que ganó en el 1974. Wow. Luego perdimos el 75 y volví a ganar junto con Faisal en el 76 y ahí ya pues salí y me dediqué a finalizar mis estudios, como dice ahí. Entonces en el 77 me gradué de licenciado en Administración de Empresas y ahí comenzó la vida a cambiar de deportista, que no lo he dejado porque en el 2016 fui el gerente general de San Lázaro, el torneo superior. Sí. Y siempre, bueno, mi pasión siempre ha sido básicamente el deporte y muy específicamente el baloncesto. Dime una cosa, Orlando, ¿tú crees que haber sido uno de las personas importantes en la organización del equipo de San Lázaro de baloncesto te abrió la mente a la importancia de la nutrición? Mira, lo que sucede, lo que detonó ese interés fue que yo fui a una charla del doctor Frank Canelo en Nueva York. Y entonces cuando él comenzó a decir esas afirmaciones de lo que hace la carne, de lo que hacen los refinados, la fritura, fue una cosa así. Yo dije, no, pero yo sí soy bruto, yo voy a dejar todo esto. Y entonces me involucré a aprender de inicio, pues no me fue muy, no estuve muy a gusto, y con mi amigo Manolo, que fue quien me involucró, yo le dije, yo voy a ser vegetariano, pero llévame al paso, porque ustedes son como muy anormales. Radicales. No, y entonces ese arroz duro, y qué tal, y entonces fue un proceso corto, pero me interesó. Y entonces se fue un poquito más lejos, porque entonces yo estaba en un proceso de mi vida de cambio,
Y entonces no fue suficiente con eso, sino que comencé a estudiar nutrición en Lehman College y nada más hice 3 semestres, entonces se fue poniendo al mismo tiempo. Entonces fui un autodidacta de lo que es la alimentación y ahí fue que comencé me involucré en lo que es la medicina ayurvédica. Sí, porque hay que destacar que el chef Orlando no es un simple chef, sino él diseña lo que son sus menús. Tengo entendido que incluso dependiendo la condición que usted pueda tener. Y de hecho estos menús, por ejemplo, él me ha enseñado el de hoy, que es ricura. Creo que lo tengo ahí retratado, pero le voy a leer, plátanos maduros a la parrilla con salsa de aguacate y yogur griego, lentejas con cilantro y limón, quinoa primavera y ensalada gourmet. Ay, qué rico. Me da una tentación de ir a comer para allá. Déjame interrumpirte, decirte, mira, lo que yo encontré en toda esa lectura fue la importancia de que la alimentación debe ser personalizada. Yo tengo un ejemplo muy clásico, que es que la persona compra un cachorro en 30,000 pesos y entonces lo lleva al veterinario y le dan comida de los primeros 3 meses y después se la cambian para el año y después es antes de los 5 años y después de adultos. Sin embargo, nosotros llegamos a los 80 con la misma comida. Entonces, eso me fue haciendo como ese contraste en lo que es la alimentación. Entonces ahí fue que estudié, me gradué de practicante de medicina ayurvédica. Yo no soy médico de ningún tipo, sino practicante de medicina ayurvédica y es lo que yo utilizo para diseñar los programas de alimentación. O sea, ¿qué quiere decir la medicina ayurvédica? Que es para cada persona. Sí, lo que sucede, la medicina ayurvédica es la medicina más antigua, tiene más de 10,000 años, y entonces su base es la alimentación conjuntamente con lo que es la espiritualidad. Entonces, eso se usa, yo no me involucro, o sea, lo que la persona quiera, en recomendaciones de meditación, recomendaciones de introspección, de ese tipo de cosas. Pero es es la más cercana a lo que es la perfección, porque hace una evaluación de la persona como tal. Hay unos, se llaman doshas, o lo que uno es físicamente, y hay 3, que es Vata, Pitta y Kapha. Entonces, eso es determinante, porque son las características que uno tiene como ser humano. ¿Qué significa eso? Vata significa aire. Entonces, un ejemplo de Vata es aquella persona que no hay forma de que coman de todo y no engordan. Y además de eso, usualmente tienen mucho frío y aunque estemos en pleno verano, tú lo ves con un abrigo. Entonces, esas son características porque no hay nadie que es Vata nada más. Uno es Vata, Kapha, Pitta. Entonces, los Pitta son aquellos que engordan y pierden peso de una vez. Son rabiosos, hablan resueltamente, no barajan pleito. Entonces, esas son características de un Pitta. Y Kapha, nada más le voy a decir a uno, yo engordo hasta con el agua. Entonces, eso hace que la alimentación se dirija en base a... O sea, son metabolismos distintos. Son totalmente diferentes. Sí. Entonces, eso no hace que uno sea mejor o peor, sino que uno es. Necesitan alimentaciones distintas. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Donde viene la parte mía es cuando tú eres Pitta y tienes Kapha elevado. Entonces, siendo Pitta, yo tengo que hacer una... ¿Y cómo lo determinas? Porque primero yo determino que es uno de esa constitución y entonces cuando lleno y dice sufre de gases, tiene estreñimiento, tiene hipertensión, está sobrepeso, entonces eso te dice que esas características son de Vata elevado, de Kapha elevado, de Pitta elevado, y entonces ahí viene una alimentación en base a la condición personalizada de cada quien. Y eso es lo que da los resultados de que uno pueda mejorar o mantener la salud. Si uno no sabe que hembra, varón, gordo, flaco, desayuna, no desayuna, almuerza, no almuerza, cena, no cena, cena fuerte, desayuna fuerte, entonces
eso trae una consecuencia. Cuando tú dices que tú desayunas con mangú, comes arroz y cena con hamburger, entonces ya tú lo que engorda no es ni el pan, ni el hamburger, ni nada, son los tres juntos. Sí, claro. Y entonces eso hace que uno pueda ver nada más llenar una simple planilla. Inmediatamente, sin ver a la persona, tú puedes decir que esa casi seguro está en sobrepeso y probablemente tiene gastritis, probablemente no duerme bien y probablemente tiene algunas cosas. Entonces la alimentación es determinante para que uno pueda realizar una actividad mejor, porque si tú eres una persona que tiene un compromiso y entonces sufre de migraña y te ataca la migraña, entonces no puedes ir. Entonces eso hace que la alimentación es determinante. Entonces generalmente, bueno, a mí no me gusta mucho ir a los programas porque ¿qué sucede? Cuando yo hablo, no hablo de los gustos, hablo de lo que conviene. Entonces, a mí no me gusta. Que Dios te bendiga. Siga caminando porque no estamos hablando de los gustos. Claro, no es los gustos. Orlando, ahora hay algo, las cosas se ponen de moda, como digo yo. Y ahora está de moda aquello del colon permeable, del colon como segundo cerebro en el cuerpo humano. Entonces es que el colon se afina y deja pasar algunas partículas que no deberían de pasar al torrente sanguíneo, y esto depende de la alimentación. ¿Ustedes creen en eso? No, que yo creo no. De hecho, yo estoy en un programa que estoy por Zoom y hablo de todo ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Ya está comprobado que el cerebro y el estómago son uno. Y entonces cuando pasa esa permeabilidad es al cerebro. Entonces por eso es que uno se irrita y entonces a donde está en el estómago. Y las personas que siempre tienen hambre, esa soy yo. Que siempre tienen hambre. Eso es cuando la persona, su alimentación, no hay una estabilidad de los azúcares. Si tú desayunas con un refinado y luego comes refinado y cena con refinado, entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a ponerlo con un dulce. Tú comes dulce cualquiera, un conconete, un dulce de galletica, María, la que sea. Entonces, eso trae un aporte de azúcar que hace que el azúcar se vaya a la sangre. Entonces, cuando va esa cantidad a la sangre, el páncreas lo que hace es que libera mucha insulina para bajarlo en sangre, pero la baja tanto que entonces tiene necesidad de azúcar. Entonces eso es lo que hace que uno esté involucrado en eso. Por eso yo tengo un programa de desintoxicación donde en 10 días tú puedes tener estable todos los niveles de azúcar y aprender, porque tú tienes que aprender, porque cada cuerpo reacciona diferente. Los alimentos son los mismos, pero si tú tienes una condición de diverticulitis, por ejemplo, entonces hay que pelar el tomate, hay que quitar la semilla, no se debe comer nada con cácara, etcétera, etcétera. Entonces, igual, como digo yo, las personas que son alérgicas a los camarones, ¿qué hacen? No comen camarones. Claro, exacto. Y es una cosa simple. Entonces, lo importante es que la persona es que tiene que encontrarlo. Yo le digo a todo el mundo, mira, yo he leído libros y yo he tenido mucha experiencia, pero es la persona que tiene que encontrar qué es lo que hace. Imagínate cuántas personas gordas han pasado por mí y han ido a todos los sitios y siempre yo les digo lo mismo. Lo que sucede es que yo puedo hacerte una alimentación, recomendártela, y tú vas a perder. Yo tengo uno que perdió 202 libras. Pero si tú no identificas qué es lo que te hace engordar, tú vas a volver a estar gordo de nuevo. Y esa persona, de hecho, el aguacate, si lo come 3 veces a la semana, le sube 2 libras. ¿Cómo? O sea, que lo pudieron determinar. Sí, porque duramos 2 años. Y entonces él encontró las cosas y aprendió a que 3 veces a la semana él puede comer arroz, pan, pasta o víveres y no engordaba. Entonces, hasta que uno no encuentra de equilibrio. Entonces ahí es que está. Y entonces es la combinación. Si en la línea de los científicos que yo sigo,
el desayuno siempre debe ser fruta. ¿Siempre? Siempre. No Siempre. me digas. Entonces, siempre debe ser fruta. Si tú tienes una persona que está muy delgada y tiene que llevarlo a su estado normal, entonces ya es diferente. En una persona gruesa, es que siempre debe ser fruta. No, en lo que es, porque fíjate, es una cosa... ¿Es parte de la desintoxicación? No, lo que sucede es que el desayuno es parte del proceso del cuerpo de desintoxicación. El cuerpo, entre 12 del día y 8 de la noche que uno debe comer, porque es cuando el metabolismo está en su actividad máxima. Nadie se inventó de comer al mediodía, es que el metabolismo está en su mayor expresión. Entonces, entre 12 y 2 es que el metabolismo está más activo. Y a medida que se va alejando, todo el mundo sabe que a las 8 de la noche uno no debería comerlo después de las 8. Todo el mundo lo sabe. Y nadie lo hace. Nadie lo hace. Entonces, de 8 de la noche a 4 de la mañana, el cuerpo lo que está es identificando todo lo que... Porque el cuerpo es inteligente, esto es vitamina C, para el sistema inmunológico, esto es vitamina A para la vista, etc. Y de 4 de la mañana a 12 del día, el cuerpo se está desintoxicando. Entonces, el aporte debe ser fruta, porque la fruta tiene los 7 elementos básicos, que es grasa, carbohidratos, proteína, vitaminas, minerales, agua y enzimas. ¿Todas las frutas tienen grasa? Todo, igual que proteína. Lo que pasa es que está en concentraciones no altas concentraciones. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo, y además las frutas duran 30 minutos en el estómago. Y entonces no deben mezclarse. Y no nos va a dar hambre hasta que lleguen las 12 del mediodía. Antes yo desayunaba con mondongo, con arroz. Antes, cuando yo en mi tiempo, sí. Y yo tengo 30 años, que lo que yo como es fruta. ¿Y hay algún tipo de fruta preferidas para el desayuno? No, específica, dependiendo de cada quien. Entonces se personaliza. Si una persona es diabética, entonces pera, uva verde, manzana verde, fresa, kiwi, carambola y pitahaya, porque tiene un índice glicémico bajo. Si es una persona delgada, guineo, mango, piña. Entonces, tiene que ser personalizado, pero dentro de esa personalización también hay que ver que hay personas que, aún siendo de índice glicémico bajo, como quiera le sube, entonces hay que eliminarla. Por eso es que hay que darle seguimiento y personalizar la alimentación. Cuando hablamos de una glicemia alta, cuando una persona tiene la glicemia en el límite, que casi es todo el mundo, los que no la tienen alta, eso ya debe de comenzar a cuidarse. Sí, pero es lo mismo es aprender, porque si uno no sabe para dónde va, ya llegó. Claro. Ese es el asunto. Entonces, por ejemplo, mi azúcar es 89, 93, son el rango de... ¿Por qué? Porque yo desayuno con fruta, al mediodía yo como una ensalada. ¿Solamente? Entonces, no, como ensalada, por ejemplo, arroz 3 veces a la semana, tofu, hongo, berenjena, etcétera. Y entonces en la noche ceno a las 6 de la tarde, porque ya yo creé lo mío, porque yo voy a cumplir 74 años. Entonces yo como en base a que yo tengo 74 años. Claro, tú no puedes comer si tuviera 30. Exacto. Entonces, si uno comienza y eso te da esa estabilidad de peso, de que duerme bien, de que no te da gastritis, de que no hay reflujo gástrico, entonces ya lo encontraste. Y entonces puede ser, por ejemplo, en Navidades, para alguna gente, yo no tengo problema. Sube 10 libras, pero ya tú sabes cómo bajarla. Claro. Porque de eso se trata. Que no está bien, dicho sea de paso, porque esas subidas y bajadas de tantas libras, porque 10 ya es bastante. Sí, entonces mi proyecto de nación con lo que es la alimentación es personalizar, que la persona personalice. Entonces, si tú eres un atleta, tú tienes que comer más proteína. Claro. Entonces, si tú trabajas en una oficina, tú no es verdad que son 10 vasos de agua. Si tú trabajas en el sol, no es verdad que son 8 vasos. Entonces, de eso es que se trata. Y el asunto está en que nosotros sabemos cuándo cambiarle el aceite al carro, cuándo lavar el carro, cuándo bañar el perro, cuándo cambiarle la comida al perro. Pero de nosotros, absolutamente nada. Y entonces yo te mandé algo que lo puse en un cuadro. Así, unas frases, por favor. Que solamente, lo único, hasta que tú no te enfermes o
te interese, tú no te vas a interesar por la salud. Exactamente. Son dos formas. O Sí, te señor. enfermas. Es así, ¿eh? Es muy difícil que la gente antes. Y por eso te pregunto entonces, Orlando, ¿cuáles son esas causas de enfermedades que se reflejan en la alimentación por las cuales la gente quiere hacer regímenes alimenticios? Además de la gordura, porque esa yo creo que es la número uno, Sí, ¿verdad? yo de cada 10 hombres que van, 9 por la próstata. ¿Y la alimentación qué tanto influye en la próstata? Totalmente. Sí. La fritura, la pimienta, principalmente básico lo que son los lácteos, el yogur, el queso, porque eso se convierte ¿Y en el flema. yogur qué tan lácteo es? Porque, por ejemplo, yo particularmente estoy tratando de evitar los lácteos, pero sin embargo yo como yogur. ¿Debo de comer yogur o el yogur también debemos de sacarlo? Si lo personalizamos y no te hace ningún daño, tú sigues comiendo yogur. Es eso, no es nada absoluto. Que el yogur es malo ni es bueno. Mira donde dice, hasta que usted no entienda o se enferme, no se ocupará de su salud. Qué cosa. Entonces, ¿sí? el yogur, por ejemplo, cuando hablamos de yogur como un beneficio, es diferente a cuando es un gusto. Sí. Entonces, sí. cuando nutricionalmente el yogur no debe tener ninguna azúcar. Y la única forma es ese otro. La salud no es circunstancial, es personal. Nadie puede tener salud por usted. Yo he hecho muchísimo esfuerzo, yo iba a comer vegetariano y el único que se va a necesitar soy yo. Claro. Entonces, por ejemplo, el yogur solamente debe comerse sin azúcar y la otra forma es poniéndole las frutas. Pero nunca debe mezclarse. Entonces hay muchos conceptos. Todo esto que yo me atrevo a decirlo es porque lo he aprendido en texto de nutrición. Sí. No son cosas muy personales mías. Entonces hay que ver qué efecto tiene, qué te causa y además tú tienes que saber cuánto tiempo. Por ejemplo, mi hija que se curó de esclerosis múltiple a través de la alimentación y algunas terapias. Cuando pequeña eso era un bollito de leche y aparentemente eso fue lo que detonó a largo plazo en el caso de ella. En el caso de ella la leche. Porque hay muchos orígenes de lo ¿Por el colon permeable? No, por el asunto de que la leche de vaca, ¿cómo es? Leche de vaca, leche de. Entonces, sí. La leche es de vaca. No de gente. No de gente. Entonces, cuando se necesita y hay un requerimiento, algo que va a ayudar, entonces tú puedes hacerlo. Pero vamos a ver si tú ves una vaca grande bebiendo, eso lo sabe todo el mundo. Sí, claro, entonces, es verdad. Una cosa es cuando tú haces una alimentación por el gusto y otra cosa es por la necesidad. Sí. Y también ni estás preso, ni estás en un convento, entonces tú haces tu desarreglo, pague su consecuencia. Pero tú tienes que saber que no debes dejar que se ponga grande. Sí. Por ejemplo, yo le digo a todo el mundo, trata de que cuando llegues a los 40, a los 50, no te encuentres afectado ya de la diabetes, de la hipertensión, porque ahí, aunque no quiera, vas a comenzar a aprender. Porque va a comenzar con la migraña, con el helicobacter, con el reflujo, con la artritis, con todo ese tipo de cosas, porque es una consecuencia de toda una conducta alimentaria de la vida. Vamos a la pausa, Chef Orlando, y volvemos con más sobre alimentación, que como decía en la introducción, es la base de todo, porque por eso dicen algunos, somos lo que comemos. Volvemos de inmediato. Amigos, hoy nos acompaña el chef Orlando, quien es muy conocido no solamente por crear exquisiteces, sino también por cuáles son esos ingredientes que utiliza y cómo prepara menús personalizados dependiendo de la condición de cada persona. Él nos hablaba de que muchas veces nos ocupamos más, por ejemplo, de cambiar por etapas las comidas de las mascotas
y no hacemos lo mismo con nosotros los humanos y que no hay que esperar enfermarnos para tratar de remediar esta enfermedad. Orlando, está muy de moda, y qué bueno que así sea, esto de que somos lo que comemos. Y hay muchas enfermedades que se dice que son causadas por lo que comemos. Específicamente la diabetes de toda la vida se sabe, pero hay muchas otras enfermedades como la artritis, la esclerosis múltiple que tú mismo lo has mencionado, otras enfermedades autoinmunes que por poco conocidas que son, pero son muy abundantes y parece que les hace mucho daño todo esto de que puede pasar a la sangre, todo esto como las harinas, por ejemplo el arroz. Muchas personas dicen que las cuestiones integrales, tanto el arroz, las pastas, son mucho mejores que las que no son integrales, pero también se dice que hay otra escuela que dice que no. ¿Qué tanto lo integral es mejor que lo que no es integral? Qué bueno, ahorita iba a mencionar eso de lo que es el esquema nutricional, de cómo se debe dividir. Se debe dividir, los tres básicos son el carbohidrato, la proteína y las grasas. Entonces la proporción lo determina la condición de la persona, y entonces los nutricionistas son los que determinan en qué proporción. Pero básicamente siempre es un 50, un 55 de carbohidrato. Pero carbohidrato es la fruta, el brócoli, el coliflor. Ahora, carbohidrato refinado, entonces el arroz blanco, el pan blanco, la pasta, la galletita de soda, todo lo que tiene azúcar, todas las harinas. Entonces, eso no está contemplado dentro de lo que es la salud. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los integrales? Los integrales, al contener fibras, entonces, por ejemplo, para evitar subir el azúcar, por ejemplo, uno come con cosas con fibra. La fibra lo que hace es que pone el azúcar en fila para tratarla y no dejar que entre en concentraciones grandes a la sangre. Igualmente los aceites buenos. Por ejemplo, yo recomiendo que después de la comida uno se tome 1 o 2 cucharadas de aceite de linaza. Entonces, ¿qué hace el aceite de linaza? Además de aportar omega 3, omega 6, omega 9, y además de ser un porcentaje de lo que uno debería tener en la en el aporte de carbohidratos, proteína y grasa, porque la mayoría de la gente le tiene miedo, pero son las grasas son las que ayudan básicamente a la formación de las partes internas de los órganos. Entonces, por eso es tan importante, por eso es que las fibras son diferentes, los integrales son diferentes. Cuando tú te comes un arroz blanco, te sube el azúcar. Cuando tú te comes arroz integral, te la sube menos, porque el índice glicémico del arroz blanco es 70, 80, y el del arroz integral es 40. Entonces, la mitad. Además depende en el estado de manejo que tu cuerpo tiene. Por ejemplo, yo me lo como y no me sube. Pero si una gente que está no maneja bien el azúcar, entonces le sube igual que como si fuera arroz blanco. Por eso hay personas, los diabéticos, tienen que aprender cuál es el que debe consumir. ¿Por qué? Porque el índice de azúcar, el índice glicémico, se clasifica en 3, que son el índice glicémico, es la capacidad que tiene el cuerpo de convertirlo en que le suba a los niveles de azúcar en sangre, y de 1 a 55, eso es índice glicémico bajo. De 55 a 70 es mediano, y más de 70 es alto. Pero ¿qué pasa? Si tú comes algo que tiene es 55, y te comes algo que tiene 47, siendo diabético, entonces es muy cerca de el que te puede subir. Entonces, por eso es que incluyendo los integrales, hay que tener cuidado, aún uno sabiendo que es integral, porque es que lo que depende es de la
personalización del alimento. Porque o sea que definitivamente los integrales son mucho mejores. Mucho mejor. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo diabético y como lechosa, pero si tú tienes azúcar en 180 y en 190 y en 200 o en 150, no coma lechosa porque el índice glucémico es bajo pero alto. Entonces, ¿qué es la recomendación? Bueno, tú comes brócoli, el índice glicémico del brócoli es 11 y el índice glicémico de la pitahaya debe ser 18. ¿Y de un mango? Debe ser mínimo 50 y algo. Entonces, por eso, y entonces nosotros no sabemos. Ahora yo te pregunto, tú le preguntas a una gente que va caminando, ¿cada cuántos kilómetros se cambia el aceite? Pero no toman agua. ¿Cuál es el último carro que salió? Tal cosa. Pero tú le preguntas, ¿cuándo te tomaste el último vaso de agua? ¿cuántos vasos de agua a uno le corresponde? Entonces ahí, esa no es información, es que no tenemos esa información de decir de que no son 8 vasos de agua diario. Depende. Porque si tú eres delgado, si tú no haces ejercicio, si tú trabajas en la oficina, etcétera. Entonces, ahí es que está el asunto. Entonces, nosotros no van al médico. Yo lo único que soy es un apoyo. Vuelvo a aclarar, yo no soy médico. Yo soy un apoyo porque yo tengo un médico que me envía personas para que entonces, como yo conozco los alimentos, entonces yo le doy ese apoyo. Orlando, tú hablaste de la linaza, de tomarse 2 cucharaditas pequeñas de aceite de linaza. ¿Para qué es el aceite de linaza? Cuando tú te la tomas sobre la comida, lo que hace es que reduce la posibilidad de que te suba el azúcar. ¿Y cuál es la propiedad de la linaza entonces? No, lo que pasa es que es una grasa. Entonces, ¿y no se la puedes echar a la comida? Sí, como tú quieras en el almuerzo. Lo que pasa es que la presencia de grasa puede ser de aceite de oliva, 2 cucharadas, puede ser de aguacate. Puede ser, no es que sea de linaza específicamente. Yo digo ese ejemplo porque eso tiene omega 3, omega 6, omega 9, y entonces además de eso, facilita ir al baño. No hace ir al baño. Una pregunta, los aceites de oliva, que tú dices que se puede sustituir también el de linaza por oliva, ¿puede ser cualquier aceite de oliva o debe ser un aceite de oliva específico? Si no es que sea prensado en frío, entonces no funciona. No funciona. ¿Cómo lo distinguimos? No, eso de nosotros creer de que lo que dice es verdad. Pero lo dice, prensado en frío. Pero ahora yo te digo que el aceite de linaza siempre en frío y es orgánico. Entonces mejor a eso iba, entonces es más fácil conseguir el aceite de linaza. Y además ¿lo conseguimos en el supermercado? Sí, vale 400 pesos y 400 pesos dura como 6 meses. Y el de oliva es más caro. Más costoso. Y no tenemos la lotería de que realmente sea con la situación mundial que hay con ¿Y por qué el aceite de linaza es más original, vamos a decir? ¿Por qué podemos confiar más en su contenido? No, lo que pasa es que en este término estamos hablando de que es una grasa buena. Ya no estamos hablando de los beneficios. Pero ya no tenemos que buscar tanto en las etiquetas como con el de oliva. No. Podemos comprar cualquier aceite de oliva refinado. No refinado, porque son prensados en frío. No refinado, prensado en frío. Prensado en frío. Entonces, de eso se trata, de que tú tengas una grasa beneficiosa. Entonces, otra pregunta, si calentamos estos aceites se vuelven malos. Ya no sirve. O sea, no podemos cocinar con aceite de oliva entonces. Yo cocino, por ejemplo, las habichuelas y son 3 libras. Yo uso 1 cucharada de aceite. Si tú la divides entre 40 que van a comer, te toca a 0. ¿Aceite de cuál? Cualquiera, porque todo cuando lo calienta ya no sirven. Todos. Entonces, o sea, que puedes coger aceite de generalmente yo uso, por ejemplo, 1 galón de aceite de soya para cocinar ya dura 6 meses en un restaurante. Porque el asunto es eso. Porque ¿qué es lo que hacen los aceites y la sal? Lo único que hace es potenciar los sabores. Después no hacen más nada. Entonces, claro, por eso estábamos hablando fuera del aire del menú, que aparentemente es costoso, pero yo uso arroz basmati, que vale 300 pesos arriba. Yo uso sal marina, yo uso aceite de oliva prensado en frío, yo uso hongo. Entonces, de eso se trata, de la calidad de lo que tú comes. Y entonces, además, háblame de tu restaurante, Orlando. Uno puede ir allá, ¿dónde queda? Sí, yo estoy en la Doctor Piñero 153. Entonces esa es la misma calle del Centro Médico Cubano, a 2 cuadras y media.
Entonces, la característica es que yo no tengo letrero, porque yo me canso de decirle que si usted no es vegetariano o no tiene interés o tiene la necesidad de comer sano, entonces yo no me promuevo, porque si usted va, hay café, hay refresco, hay hielo, dame un limón, entonces esas cosas no limón pasan. Tampoco. No, lo que pasa es que el limón es para los crudos. Pero después el limón, hoy la salsa de aguacate tiene limón. Sí. Pero lo que pasa es que es un concepto diferente. Por ejemplo, nosotros somos muchos. Yo no repito menú. El menú de hoy yo nunca lo había hecho. Wow, pero eso es un trabajo entonces. No, ¿y por qué no repites todos los años? Porque allá hay un grupo que tiene 10 años comiendo conmigo. No son vegetarianos y todos los días comen allá y la comida tiene que ser diferente. Entonces, la semana pasada yo hice el plátano maduro con una salsa de espinaca, ricota y cream cheese. Esta semana es de aguacate con yogur. La semana anterior fue con salsa de mostaza. La anterior tal. Entonces, esa misma salsa, por ejemplo, vamos a decir que yo haga la misma de ricota con espinaca, pero entonces le pongo un poquito de miel. Sí. Porque el asunto es la variedad. Además, la característica del restaurante es que si usted come mucho, le servimos mucho. Si usted come poco, le servimos poco. Entonces allá hay gente que no come zanahoria, hay gente que no come arroz, hay gente que no come guandule, hay gente que no come repollo. Sí, y ya ustedes lo saben. Entonces nosotros, sin ninguna complicación, va a comer fulano, entonces la comida es personalizada. ¿Cuántas personas coge el restaurante? No, coge como 80. Pero nosotros, la actividad de nosotros es muy bajo perfil, porque la idea no es el que sea porque te gusta, sino que además si te gusta, tratar de orientar a la persona. Porque lo que yo hago es que, como le dije, yo trabajo con algunos médicos, entonces yo lo que hago es el programa de desintoxicación, eso es la fuente de ingreso y además el grupo. Hay un apoyo de que, por ejemplo, la comida vale 450, ya la mayoría la pagan a 600. Wow. Porque no quieren que yo cierre. Sí, claro. Entonces, la idea es diferente, y por eso yo trato de que no lo vean como que yo tengo un pleito con la gente, sino de que, imagínate tú, yo soy graduado de chef en Estados Unidos. Y yo estuviera haciendo pollo y tuviera eso lleno. Sí, claro, entonces, es verdad. No se necesitan, y además de lunes a viernes yo no sirvo desayuno y yo no hago cena. Entonces, hasta que no se entienda... No, y hacer un menú diario diferente es un trabajo. No, lo que pasa es que es un asunto son 30 años y yo me siento y ya yo sé qué iba a hacer mañana. Ahora hablé y digo, no, mañana voy a hacer berenjena asada con una salsa roja con queso feta. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo manejo. Porque ¿Nunca haces carne? ¿Ni pescado tampoco? No, absolutamente ni huevo. Lo único que llegamos es a queso y leche. Pero es lo único. Queso y leche de vaca. Exacto. Sí. No, muchas veces, porque, como te digo, yo cocino para un swami, un maestro de la India, y sin ajo y cebolla. Ah, eso te iba a preguntar, pero vámonos a la pausa y te pregunto eso del ajo y cebolla cuando volvamos. El chef Orlando hablaba en el segmento anterior que uno de sus comensales es un maestro hindú, ¿verdad? Y que no come ni ajo ni cebolla. ¿Por qué? Porque he escuchado que el ajo y la cebolla podrían ser un poco inflamatorias. Y yo pensé que era todo lo contrario, porque el ajo lo recomiendan incluso comerse un diente de ajo todos los días. Entonces, ¿cómo es? Mira, lo primero es que yo trato de que, y qué bueno para yo aclarar, yo sigo una línea de científicos que es diferente. Lo que yo sigo dice que en la mañana nada más se debe comer fruta, de que la ensalada es primero, de que no debe tener nada ácido. Entonces es una línea que yo sigo que es diferente a mucha gente que dice que primero es la sopa. Entonces lo que hay es que esa es la línea que yo sigo, que ni es buena ni mala, sino de un grupo científico que eso. Entonces, en Ayurveda, no voy a entrar en detalle, en Ayurveda hay clasificación. Mira, hay la combinación de alimentos en base a que las cosas sean debajo de la tierra,
en la tierra y sobre la tierra. Entonces, eso trae que tú nunca debes tener la combinación de todos los debajo de la tierra porque trae una reacción. Entonces, además de Ayurveda está lo que es sátvico, rajásico y tamásico. Entonces, eso, que los alimentos, por ejemplo, sátvico es aquel que las frutas y los vegetales. Entonces, los rajásicos te alteran, como comer fritura, ¿cómo se llama? Comer dulce, y lo tamásico es el alcohol, el café, y entonces... Que también te altera. Sí, pero entonces de una manera diferente. Entonces, es un poquito más profundo, pero lo que te quiero decir es que entonces todas esas clasificaciones hacen que las cosas sean diferentes. Entonces, en lo que es el ajo y la cebolla, los que son renunciantes, que practican yoga, que ya su vida nada más es meditar y estar en ese mundo. Entonces se ha comprobado que el ajo y la cebolla son rajásicos y que alteran, y entonces el ajo y la cebolla sí tienen una incidencia sexual, porque activan, pero solamente en una persona que esté cero, si come nada, entonces hay el indicio de eso. Además, y entonces por el asunto de ser rajásico y de tener esa condición, entonces las personas renunciantes no consumen el ajo y la cebolla. Entonces, el efecto, ¿qué pasa con el ajo y la cebolla? Como nutrición, que si tú haces una comida con ajo y cebolla, está presente y tú la guardas, eso se fermenta y trae un efecto inflamatorio. Pero si tú eres una persona que tiene 25 años y anda volando para arriba y para abajo, eso no te altera en nada. Pero si la guardas como quiera te... Sí, pero que quiero decir que tú la guardas, pero cuando tú te la comes, no te hace nada porque tú eres un tipo joven que no tiene problemas de salud, entonces tu cuerpo la maneja. Claro. Ahora, si tú tienes una gastritis o una úlcera y comes todos los días una comida calentada, entonces no, por lo menos no te mejoras. Entonces por eso es que yo insisto en que la alimentación es personalizada y que todo eso tiene que ser en base a la condición. Cuando tú te sientes con una persona y te dice yo soy diabético, yo no hago ejercicio, yo estoy gordo, yo te sufro de migraña, entonces eso hace que tú tomes en cuenta todas esas cosas simples, pero que en esa persona no son simples. Sí, claro. Por eso que siempre, ¿cómo uno logra eso? Y es la desintoxicación. La desintoxicación es el primer paso que uno debe hacer todos los años mínimo, porque la desintoxicación lo que hace es que por lo menos poner el organismo a que esté funcionando cerca de lo ideal. ¿Cuántos días? El programa que yo ofrezco son 10 días. 10 días. Y en esos 10 días yo he tenido gente con azúcar en 450 y en los 10 días, al día 11 está en 102 y en 90. He tenido gente con el colesterol en 380 y después el día 11 en 190. Wow. Y los triglicéridos, no, yo tengo los datos ahí de personas que se hacen el examen en 900 los triglicéridos y al día 11 en 90. Wow. Porque es un asunto de que es la que yo ofrezco, la desintoxicación que yo ofrezco es antiinflamatoria porque es a base de frutas y vegetales y unos suplementos que garantizan el aporte nutricional, de que no hay, unos suplementos que garantizan de que tú no tengas decaimiento. ¿A base de qué esos suplementos? Ese suplemento es el que yo utilizo y recomiendo para perder peso, para aumentar peso, para la migraña, para la artritis, para todo. Se llama Eveliza y ese suplemento lo que hace es que aporta, viene en sobre y cada sobre tiene 20 gramos de nutrientes. Y la recomendación nutricional son 36 gramos diarios. Entonces, si tú te bebes 2 en la desintoxicación, tú tienes 40 gramos de nutrientes. Sí. Entonces, eso es lo que hace que es un alimento celular. Entonces, es la diferencia, pero ya un poquito más profundo. Sí, entonces, en la desintoxicación se usa la espirulina, se usa el aceite de linaza, el aceite de coco. Todos esos son complementos en esa desintoxicación. Son los suplementos en la desintoxicación. Y otra pregunta, Chef Orlando. Por ejemplo, tú dijiste ahorita que en tu restaurante no hay café. ¿El café también es considerado
perjudicial, ¿verdad? No, lo que pasa es y que... el alcohol, por ejemplo, si nos tomamos una copita de vino tinto, qué sé yo, bueno, ustedes no comen carne, pero por ejemplo con una carne, ¿cómo lo evalúan? Lo que sucede, vuelvo y te digo, yo soy vegetariano, pero yo no me involucro en Yo fui vegetariano un año, sí, pero es que es difícil. No, lo que sucede es que el asunto no es el concepto de la carne, porque la gente lo que tiene más daño es lo que hace los refrescos, la fritura. Y los dulces que a mí porque la carne me tiene muchos nutrientes. El asunto es que si tú desayunas con huevo y salami y comes pollo y por la noche comes hamburgues, tu final es seguro en una situación cualquiera. Entonces es aprender. Pero ¿y el huevo que ya está tan aceptado en los últimos años? Porque depende de la necesidad. Y depende cómo tu cuerpo lo maneje. ¿Entiendes? Porque eso tiene hay una necesidad en un momento y hay otro momento en que no te es beneficioso. Entonces la discusión es de que son 6, son 4, son los que te caigan bien. Pero ¿algún té también recomendado con esos suplementos, con el aceite de linaza y este tipo de cosas? Yo te voy a decir mi rutina. Todos los días por la mañana yo me tomo un té de algo. Este mes es de menta, el mes próximo es de albahaca, el mes próximo de anís, siempre. Y después me tomo un jugo que tiene un limón, o sea, un limón diario, una manzana diaria, una naranja diaria, una agua de coco diaria. Oye, eso es un aporte nutricional, pero la gente no... ¿Eso te lo tomas después del té? Sí, primero el té y una hora, media hora después es un jugo que yo recomiendo antiinflamatorio, que es el jugo de un limón, una manzana y ¿cómo se llama? Una naranja y 2 cucharadas de semilla de linaza hidratada. Entonces tú te tomas eso y te pones... Batido, ¿verdad? Licuado, y eso en 10 días te pone la cintura por lo menos 2 centímetros menos. Porque eso es un efecto antiinflamatorio y además nutricional, porque todo el mundo sabe lo que es el limón y todo el mundo sabe lo que es la manzana. Sí, pero tiene que ser verde la manzana, ¿puede ser? No, roja. Eso es, qué bueno que me lo dijiste. Eso es para una persona que no sea diabético. Si es diabético, ese jugo no funciona. Hay otro que es para diabéticos que hace el mismo efecto, pero es medio pepino, el tallo de un apio, una manzana verde y la linaza. Y la linaza. ¿Y el limón no? Y limón, claro. El limón, pepino, el tallo de apio y la manzana verde. Entonces eso en ayuna, oye, y entonces eso alcaliniza el cuerpo, limpia la sangre. Entonces yo no sé cuál es el problema de hacer eso. Yo no entiendo. Porque tú vienes, te lo bebes y lo otro, y ya. Y después desayuno las frutas. Y después entonces como fruta. Voy variando, por ejemplo, como... elijo de la que esté de la temporada, época, exacto. porque es mejor. Entonces como piña, y después cambio para uva, y después cambio, etcétera, etcétera. Pero nada más, la fruta solamente se come con el estómago vacío. Lo he escuchado mucho, pero no lo llevo a cabo. Porque dura media hora solamente en el estómago. Y si tú comes, entonces se fermenta todo y no hay beneficio nutricional. Entonces, por es que eso te la tomas en el desayuno y esperas a que esté ya totalmente vacío el estómago otra vez para comer? Sí, lo que pasa es que el lapso es de media hora. Exacto. Cada media hora. Y entonces cuando está ese estómago así vacío hasta las 12 del mediodía, ¿no te da hambre? No, porque eso hace que los niveles de azúcar estén estables y el hambre no tiene nada que ver con hambre, sino con los niveles de azúcar. Entonces, si tú tienes el aporte nutricional y no hay un subidón de azúcar y un bajón de azúcar... ¿Qué tiempo pasa entre el té y las frutas? Una hora, media hora. Media hora. Pero generalmente debe ser té y después entonces hacer el jugo. Pero el asunto del hambre es niveles inestables de azúcar. Eso es bien importante que lo sepamos, ¿eh? Eso es sencillamente... ¿Y estas personas que toman pastillas para quitar el hambre? Entonces tienen problemas de alteración del sistema nervioso. Y ahí es que está el asunto. Entonces lo que pasa es que nosotros queremos dañarnos por 40 años y resolver el problema en 15 días. Por eso es que va donde mí, quiere perder 40 libras, digo, no es aquí. Tiene que ir para otro lado. Ahorita me llamó uno de Estados Unidos y me dijo que me van a operar, que yo cuánto. Digo, bueno, tú sabes cuál es la línea. Tú haces la desintoxicación. En la desintoxicación se pierde entre 8 y 12 libras, el promedio, pero una gente perdió 27, pero otro perdió 4, porque depende del nivel
de intoxicación que uno tú tengas. Entonces me llamó y le digo, tú sabes cómo es, tú vas a perder entre 8 y 12 y después vamos en fila. Si tú no quieres ir, ve, búscate a beber todas esas cosas. Se nos acabó el tiempo, Chef Orlando. Vamos a despedirnos por hoy, pero prometemos volver a traer a Chef Orlando porque nos ha dado varias recetas que nos han gustado y prometemos estar allá en el restaurante. Ya les voy a contar qué me pareció. Gracias, Orlando, por estar aquí compartiendo esa sabiduría acumulada durante tantos años. Gracias a ti por invitarme. Amigos, a ustedes gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.